Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén despiertos para poder escuchar el mensaje de Dios. Estoy muy contento de poder venir y compartir de la palabra de Dios, pero a su vez también con mucha responsabilidad, porque quizás es el último mensaje que escuches. Eh, Nunca sabemos qué nos puede llegar a pasar en nuestra vida. Por lo tanto, uno siente la responsabilidad cada vez que abre de la palabra de Dios para que, y es mi deseo y fue mi oración, poder transmitir con toda fiabilidad eh, cada vez que se abre de la palabra de Dios, los que tenemos esta oportunidad y esta responsabilidad, deseamos no poner en nuestra boca nuestras ideas, gracias, eh, nuestras cosas, sino poder transmitir el mensaje de Dios con total pureza. Así que sea el Espíritu Santo quien obre en cada uno de ustedes para que pueda tomar de la palabra de Dios y poder ser enseñados en esta noche. Quisieras hacerle una pregunta que mientras estaba preparando el mensaje recordaba, ¿cómo te despertaban? ¿Cuando eras chico o ahora ya de grande? En mi caso en particular, mi mamá, los que conocen a Blanquita, así como la conocen de dulce, de la misma manera era para despertarnos. Entonces ella iba muy dulce, nos movía un poquito, Pepito, y al oído trataba de despertarme. Caso contrario, por ahí estaba mi hermana Gachi, cuando yo ya era un poco más grande, mi mamá no estaba porque se iba a trabajar. Ella era totalmente lo contrario. Los que la conocen a Gachi, no es mala persona, es buena, pero sácate. Entonces, recuerdo que dormíamos con un amigo en una habitación, que era solo la habitación en un primer piso, porque este amigo vivía en una chacra y entramos al secundario y él se vino a vivir con nosotros porque le quedaba muy lejos para venir desde la chacra. Y nosotros éramos unos vagos, unos atorrantes, no nos gustaba ir a la escuela, y íbamos encima a la mañana. Entonces iba Gachi a despertarnos y nosotros no le dábamos ni la hora. Entonces ya entraba un poco más pateando la puerta, como diciendo, acá estoy yo. Nos dejaba abierta la puerta, nos sacaba la frazada y en invierno entraba un frío y más nos tapábamos hasta que, bueno, insistía tanto que nos teníamos que levantar. Ahora me gustaría que alguno que se anime, que diga cómo lo levantaban o cómo lo despertaban. No sé si era algo muy en particular o todo más o menos lo mismo. He escuchado de algunos que le han echado agua para despertarlo. Eh, Hay otros casos un poco más ásperos que he escuchado que ya iban con el cinto cuando no se querían despertar. Te prenden la luz, te abren la cortina. Bueno, hay un montón de variantes, un montón de caminos que uno puede tomar como padre a la hora de despertar. El mensaje de esta noche se trata de eso. El mensaje que viene de Dios y que te dice despertate. Para todos nosotros, despertate. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y el versículo 26. Leemos desde el 23. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y pensando en este pasaje, en esta mujer mala, en esta mujer que no quería para nada el bien de este hombre, abriendo un paréntesis en esto, aprovecho a decir a aquellos que están aún solteros, que puedan orar al Señor y no apurarse a buscar su pareja, porque nos puede llevar a gran ruina. Y fue el caso de este hombre, que eligió mal, eligió mal. Y pensando en esta mujer que para nada quería el bien de este hombre,
que solamente lo hizo dormir para que pueda ser rapada su cabeza, esta mujer cobrar un buen dinero por haber hecho esto, avergonzarlo y entregarlo para que fuera un títere e hicieran con él lo que fuera, me hace pensar que Satanás hace exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la realidad de Satanás está claro. Y Satanás hace exactamente lo mismo. Nos quiere poner sobre sus rodillas y nos quiere mantener dormidos. No quiere lo mejor para nosotros, así como esta mujer no lo hizo con él. Dice Juan 10:10, el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar es quitar o quitarle a una persona lo que tiene. Y se encarga el Señor de mostrarnos, el Señor Jesús en la Biblia, de decir, hay una realidad en este mundo que nosotros muchas veces no la tenemos en cuenta. No es para que nos volvamos locos y estemos pendiendo, Satanás, Satanás, ¿dónde está? Y lo vemos en un cuadro, lo vemos en una baldosa, lo vemos en una puerta, lo vemos por todos lados y nos ponemos paranoicos. Pero sí que vos puedas darte cuenta que hay una realidad que es Satanás. Y que acá el Señor Jesús, en este pasaje de Juan 10:10, dice, Satanás viene para quitarte, para matarte y para destruirte. Satanás es un ser espiritual que lideró una rebelión celestial contra Dios y posteriormente fue arrojado del cielo. Dice el Señor en Lucas 18:10, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás significa adversario. Satanás es el enemigo de Dios, de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios ama. Y cuando vamos a la palabra de Dios, cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios y cada uno de nosotros somos amados por Dios. Todas las personas del mundo, sea cual fuera la condición en la cual nos encontremos nosotros, Dios te ama, Dios nos ama, Dios te creó. Y Satanás es un enemigo de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios ama. Es un enemigo nuestro. Satanás es tu enemigo. Y está en plena actividad. Y él viene y él quiere destruir tu vida. Él quiere quitarte todo lo que tenés. Él ha venido a destruir todas las obras de Dios. Ese es su deseo. Dios ha creado la familia en perfección, pero Satanás se encarga de destruirla. Y allí está sembrando en el hombre que ponga su mirada en otra mujer y no la de su esposa. Por pavadas, por cosas que quizás se puedan solucionar. Pero ahí está Satanás sembrando en la mente del hombre que pueda poner su mirada en una mujer. Y hasta aún el hombre justificándose. Miré a otra porque mi esposa no me atendía, o mi esposa esto o lo otro. Viceversa también. Pasa con los hijos. En esta relación que Dios los ha creado para que los hijos sean obedientes. No porque nuestros hijos sean desobedientes es lo normal. Eso no es lo normal. Eso es anormal para Dios. Pasa que Satanás ha venido a destruir todas las obras de Dios. Ese es su deseo y eso es lo que va a hacer hasta el último suspiro, hasta el último momento que Dios le dé la libertad para que pueda hacer. Porque luego va a haber un momento donde Satanás ya va a ser condenado por la eternidad, donde ya no va a poder salir, donde va a estar preso y allí recibirá el juicio de Dios. Pero mientras tanto, Satanás está vivo. Y puede que no nos estemos dando cuenta, pero que Satanás esté sembrando en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas que nos hagan mantenernos dormidos delante de Dios y que nos hagan que no nos demos cuenta de la realidad en la cual estamos. Entonces allí está Satanás sembrando en nuestro corazón trabajo, trabajo y más trabajo, trabajo y más trabajo, porque quiero hacer mi casa, porque me quiero comprar el auto. Y ese es el centro de mi vida. Satanás te está manteniendo dormido. La familia, muchas cosas. No tiene nada de malo trabajar, todo lo contrario, tenemos que trabajar. Pero todas aquellas cosas buenas como el estudio, como el trabajo, como la familia, como las relaciones sociales, todas aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida antes que Dios, son sembradas por Satanás para mantenernos dormidos.
porque Él es nuestro enemigo, es enemigo de Dios y por lo tanto es nuestro enemigo. Y Él está en esa plena actividad de querer que nosotros seamos destruidos, de quitarnos lo que podamos tener, y como hijos de Dios, de quitarnos la paz y la relación con Dios, que nos trae gozo, que nos trae paz y que nos trae alegría. Satanás es el tentador, 1 Tesalonicenses 3:5. Satanás es un mentiroso. Juan 8:44 dice, el padre de mentira. Juan 12:31 nos dice que es el príncipe de este mundo, no el rey, el príncipe de este mundo. 2 Corintios 4:4 dice, lo llama como el Dios con minúscula, el Dios de este siglo. Efesios 2:2 dice, el príncipe de la potestad del aire también. Satanás, que un día se rebeló en el cielo y que luego fue desterrado y echado, aquel que es mencionado como el ángel de luz, viene sigilosamente y empieza a sembrar en nuestra mente cosas para mantenernos dormidos. Entonces mi pregunta es en esta noche, si estás dormido espiritualmente, si estás dormido a la realidad que tenés en relación con Dios, no mires hacia los costados, porque lamentablemente una de las malas cualidades que tenemos los seres humanos es de conocer muy bien la realidad del otro, la realidad de mi esposa, la realidad de mis hijos, la realidad de mis padres, la realidad de mi vecino, la realidad de la gente que trabaja conmigo. Esa realidad la conozco muy bien y la sé muy bien y estoy señalando con el dedo y metiendo el dedo en la llaga. Esa realidad la conozco. Y Satanás me mantiene ocupado en el mirar afuera, en el mirar al exterior. Pero Dios dice, despertate y date cuenta de tu realidad. Por eso en esta noche Dios quiera que puedas despertarte y darte cuenta de cuál es tu realidad, cuál es tu posición, cómo estás con relación a Dios. Es buenísimo que vengas a la reunión, que vengas a la iglesia, que lo hagas permanentemente, pero eso no te hace estar en paz con Dios. El hacer buenas obras, el ser una buena persona, no te hace estar en la paz con Dios, de la cual luego vamos a ver más adelante. ¿Cuál es tu realidad? ¿Estás despierto o estás dormido? Por eso la palabra de Dios nos advierte para que estemos atentos, porque Dios, que conoce la obra de Satanás y que nos conoce a nosotros, Él sabe que quizás en esta noche vos estés dormido. Dice, leemos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice 1 Pedro 5:8 en relación a lo que veníamos hablando recién, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y quizás, aunque suene fuerte, quizás estás en los regazos de Satanás. Y vos vas a decir, no, está loco, mirá lo que está diciendo. Pero si estás lejos de Dios y no tomás una decisión por Dios, estás en los regazos de Satanás. Y allí está Satanás haciéndote caricia, poniéndote cosas delante que te mantienen dormido a tu realidad y a lo que Dios quiere para tu vida. Por eso acá este pasaje dice, despiértate tú que duermes. No está bueno que estés dormido espiritualmente. Tenés que despertarte y darte cuenta de cómo te encontrás espiritualmente, que puedas reconocer en la condición en la cual te encontrás. Ahora, ¿cuál es el problema de permanecer dormidos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias de permanecer dormidos? La palabra de Dios nos habla de que estando en esta condición,
nos acarreamos condenación eterna. Nos acarrea la separación de Dios. Dice Isaías 59:2, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. El pecado en nuestra vida destruye nuestra relación con Dios. Y mientras nosotros o vos quizás permanecés dormido, no te das cuenta que la sentencia de Dios sobre tu cabeza, sobre tu nombre, sobre tu vida, dice condenación eterna, separación de Dios. No tan solamente aquí en este mundo, sino que por toda la eternidad. Y esto hace, muchas veces las personas no entienden por qué por qué me siento así, por qué me siento mal, por qué esto y lo otro, y le buscan de mil maneras. Van a los psicólogos y buscan allí ayuda. No digo que esté mal ir a un psicólogo, para nada, no lo digo. Pero no tratan de buscar porque están inquietos, se sienten mal, no tienen paz en el corazón. No, quizás no lo identifican porque están dormidos espiritualmente y no se dan cuenta en la condición en la cual están delante de Dios. Ahora, lo que Dios dice es despertate para que te puedas dar cuenta de la condición en la cual estás delante de Dios. Estás dormido espiritualmente, la condenación eterna pesa sobre tu cabeza. Ahora, esto no es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios nos ha creado para estar en comunión con Él. Ese fue su deseo, ese es su deseo y ese es todo lo que Dios hace en la palabra de Dios para buscarte y rescatarte. Cuando nosotros hay una parábola, creo que la gran mayoría la conoce, la de la oveja perdida, donde va el pastor y dice que va hasta encontrarla. No se da por vencido, no se queda a mitad de camino, no hay nada que le haga volverse para atrás. Va hasta encontrarla. Y Dios, mientras tengas vida, va a hacer todo lo necesario para buscarte hasta encontrarte, para llegar al lado tuyo y despertarte para que te des cuenta de la condición en la cual estás. Si estás dormido espiritualmente, te encontrás en un serio problema. No conmigo, no con la iglesia, no con los hermanos, sino con Dios, porque Él es el juez, el que habrá de juzgar si en esta vida te despertaste o te quedaste dormido. O si te despertaste y decidiste permanecer dormido, indiferente a lo que Dios quería para tu vida. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios no va a dejar pasar por alto el condenar al ser humano por no creer en el Señor Jesús, por no buscar a Dios, por no intentar arreglar las cuentas con Dios. Toda persona que pise este mundo, que nazca en este mundo, tendrá la oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios. Pero si aún no lo hace así, Dios habrá de juzgarlo y habrá de condenarlo. ¿Dios es malo? No, Dios es justo. Pero si siempre me enseñaron que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Y una cosa no invalida a la otra. Porque Dios te ama, te quiere despertar. Porque Dios te ama, no quiere dejarte que sigas durmiendo, porque quiere lo mejor para tu vida. Si mi hijo está durmiendo y lo tengo que despertar porque tiene que ir a la escuela, no lo voy a dejar durmiendo, lo voy a levantar porque sé que él tiene que ir a la escuela, porque sé que va a ser lo mejor para él, aunque reniegue. Porque yo como papá sé que es lo mejor para él y lo amo. Y quiero que él cumpla con eso porque le va a ir bien en la vida. Ahora, ¿por qué pareciera que no pasa nada? ¿Por qué pareciera que, bueno, muchos me hablan del juicio de Dios, muchos me hablan de la condenación eterna, pero yo sigo vivo, quizás podrás decir, sigo desarrollándome, aún así todo me sigue yendo bien en mis cosas, me sigue yendo bien en mi trabajo, he encontrado un mejor trabajo, familiarmente estamos bien? ¿Por qué pareciera que no pasa nada? Como que si Dios no actuara. Dice 1 Pedro 3:9 que no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios hoy te está dando una nueva oportunidad de que te puedas despertar, porque te ama y porque no quiere condenarte por la eternidad. Y Él sabe que lo va a hacer si es lo justo, lo va a hacer. Pero dice acá la palabra de Dios que Él no quiere esta condenación para los hombres, sino que Él te da unos minutos más de vida para que, dice, todos procedan al arrepentimiento. Dios no elige y dice, bueno, vos, vos y vos. Dios ofrece a todos, sea la condición en la cual estés, sea el pecado que tengas en tu vida, Dios lo ofrece. Siempre recuerdo, lo comentaba el otro día, un amigo del barrio que él me decía cuando yo era joven y tenía pelo, o más pelo que ahora, y me decía, hablándole acerca de Dios yo, y él me decía que él sentía que Dios no lo iba a perdonar por lo que él había hecho, por las cosas que había hecho. Nunca me las dijo, yo tampoco nunca se las pregunté, pero lo que sí le dije es que el perdón de Dios era perfecto y alcanzaba para todos, sea cual fuera el pecado o los pecados que había cometido. Por eso Dios te quiere despertar porque tiene buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. En la palabra de Dios encontramos buenas noticias. Usted dirá, sí, cada vez que vengo acá me hablan del pecado, me hablan de la condenación. Es que es la realidad, es a lo que Dios te quiere despertar, tu realidad personal. Pero Dios dice, hay una buena noticia, te puedo perdonar, te puedo salvar. Despertate. Dice Primera Pedro 2:24, dice, quien llevó, hablando del Señor Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Decíamos, hay maneras particulares de despertar a las personas del sueño biológico que tenemos. Leíamos acerca, ahora vamos a volver, si nos da el tiempo, vamos a volver a los dos episodios que habíamos leído hace un ratito, de la particular manera en que fueron despiertos estas dos personas. Pero hay una manera en la que Dios quiere impactar en tu vida para despertarte. Y esa fue la muerte de Jesús en la cruz. El Señor Jesús, que es desde siempre Dios en los cielos, un día ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, Él iba a venir aquí a este mundo. Y nace, toma cuerpo de un ser humano y nos dice en Filipenses capítulo 2 que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como algo que lo dejaba allá y lo impedía venir aquí a este mundo, sino que Él dice se despojó de todo y vino aquí a este mundo, nació acá en este mundo. Y llega un momento, al momento de la cruz, en donde es un momento de impacto, un momento para despertarte. En su ministerio hizo muchas cosas el Señor Jesús, pero en su gran mayoría el Señor Jesús fue de perfil bajo, fue de no levantar, diríamos, mucho la perdiz, de decirle a aquellos que sanaban, no digas nada, anda los tuyos y contales lo que Dios ha hecho. Y luego ya cuando fue la entrada triunfal a Jerusalén, allí ya estaba pronto a la cruz, abiertamente entraba el rey y luego iba a morir en la cruz. Y de esta manera Dios quiere despertarte, mostrándote, hay una persona que murió por vos. Hay una persona que un día murió en la cruz por vos, porque te ama. Y entonces te quiere despertar con esto. ¿No te impacta el saber que hubo alguien que murió por vos? Que no lo merecía, pero que sí murió por vos. Que un día se puso entre Dios y entre tu vida, y Él se puso en medio para recibir todo ese castigo que vos y yo merecíamos por nuestro pecado, por haber desobedecido a Dios, todo eso que nosotros merecíamos y toda la ira que había juntado Dios por el pecado de nuestra vida, la recibió el Señor Jesús en la cruz.
Y fue impactante, porque hubo terremotos, se partían las piedras. A pleno mediodía se puso todo de noche, porque el Señor Jesús, aquel que nunca había hecho pecado, aquel que era santo, que era puro, ese en la cruz cargó con tus pecados y mis pecados. Y muchos fueron impactados, muchos fueron despiertos en aquel entonces. Muchos estaban viendo el espectáculo. Había uno de los soldados que cuando ve toda esa escena se despierta y se da cuenta de quién era el que estaba muriendo. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Se despertó. Por eso, Dios en su palabra quiere traerte en esta noche este mensaje. Despertate. No sigas dormido, indiferente a tu realidad. La muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue la muestra más grande de amor que podemos recibir, cada uno de nosotros, de Jesús y de Dios. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, para vos muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no podíamos arreglar nuestras cuentas con Dios porque no teníamos cómo pagar a Dios, cómo solucionar, no teníamos cómo quitar el pecado de nuestra vida. No teníamos la capacidad en nosotros de cumplir la ley. La ley fue puesta para manifestar el que no tenemos la capacidad de cumplir con todos los preceptos de Dios. Somos incapaces. Podemos hacer buenas obras, podemos ser buenos, pero en algún punto vamos a fallar. Y si dice la Biblia que si en un punto fallamos, nos hacemos culpables de toda la ley. Por lo tanto, somos culpables. Entonces Dios, viendo desde los cielos nuestra incapacidad, pero viendo también nuestro pecado, viéndonos que el diablo, y viéndote que el diablo te ha quitado, que te ha destruido, que te está teniendo en un profundo sueño, Dios, que te ama, ha enviado al Señor Jesús a morir en la cruz para despertarte, para impactarte, para zamarrearte si se quiere, y decirte, despertate. Hace más de 2000 años hubo alguien que murió por vos en la cruz. Fue el Señor Jesús, quien recibió toda la ira de Dios. El Señor Jesús cargando con tus pecados y mis pecados. Y allí fue enjuiciado todo el pecado de toda la humanidad. Pero el Señor Jesús resucitó y Él está vivo. Y entonces, cuando nosotros leemos y volvemos al carcelero, que Él se despierta y va a estos hombres y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Porque ahora ya estoy despierto, me doy cuenta de mi realidad, me doy cuenta que necesito de Dios. Yo los estuve escuchando a ustedes que estaban cantando. Es más, me quedé dormido con esas canciones que estaban cantando. A pesar de que los habían azotado, que los habían lastimado. Pablo y Silas estaban cantando. Es el gozo de Dios que trae a nuestra vida y que nos hace hacer así. Y entonces Él le dice, recordamos que cuando Él se despierta y ve que no había nadie o que no veía a los presos, se iba a quitar la vida. Se iba a quitar la vida. Y lamentablemente hay muchas personas que se despiertan de la realidad en la cual se encuentran y en vez de buscar en Dios se quitan la vida, lamentablemente. Cuánta tristeza nos trae cuando nos enteramos de personas que se quitan la vida. Y luego allí empezamos a escuchar todo lo que le pasaba en su vida o todo lo que le había pasado. No fue capaz de afrontar su realidad, porque quizás la quiso afrontar solo, quizás buscó ayuda y no la pudo recibir, pero no fue al Señor Jesús aquel que podía darle vida. ¿Cómo reaccionamos, cómo nos despertamos? Cada uno puede reaccionar de distintas maneras. Y este que se despertó, este carcelero, dice, señores, le dijeron, bueno, no te mates, estamos todos acá, quédate tranquilo. Y él no se mató, pero si no se iba a quitar la vida. Estuvo así de gustar de la condenación, de probar lo que era el castigo por el pecado, pero estuvo así. Y quizás vos en esta noche también estás a un paso así. Pero así como le dijeron eso, no te hagas nada, no te quites la vida, no tomes otro camino. Todos los caminos que el mundo te propone son guiados por Satanás y te quieren llevar a la destrucción.
Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesús, en aquel que murió en la cruz. En ese tenés que creer. Y entonces, cuando yo me despierto a mi realidad, debo creer en Jesús y arrepentirme de cada uno de mis pecados. Creer que Él me puede salvar. Creer que Jesús me puede acercar a Dios. Creer que a través de Jesús Dios me puede perdonar de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque ahora hay alguien que pagó por nuestros pecados y ese fue el Señor Jesús. Por eso, en esta noche, ojalá Dios quiera que te puedas despertar y que puedas hacerte cargo, así como Jonás. Jonás se despertó y Jonás dijo, ¿saben qué? Yo sé que por mi causa es esta gran tempestad. Se despertó, no miró al otro lado, podría haber mentido, podría haberle buscado la vuelta, pero él dijo, mi realidad es que por mi culpa Dios me está buscando a mí. Dios me despertó a mí con esta gran tempestad. O mejor dicho, no con la tempestad porque no se había ni enterado, sino con los que estaban allí y lo fueron a despertar. Dios lo quiso despertar. Al carcelero también lo despertaron para que él pudiera darse cuenta de su realidad. Y entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Y luego su casa también creyó. Muchas veces miramos, como dije al principio o hace un rato, mucho para nuestro alrededor. Y Dios dice, vos despertate primero. No estés pensando en tu hijo, en tu hija, en tu marido, en tu esposo, en tu papá. No estés pensando en ellos ahora. En esta noche estás acá y Dios te dice, vos despertate. Es importante que si ellos no tienen a Cristo en el corazón, lo acepten, sí. Pero al carcelero le dijeron, vos creé en el Señor Jesucristo. Y después tu casa también. Y así fue como le pasó a él. Él creyó y luego su casa. ¿Quién sabe su casa, los problemas que tenían, las malas decisiones, lo que tendrían? Y él podría haber dicho, sí, realmente mi familia necesita, pero él se dio cuenta de su realidad y él creyó en ese instante. Suele pasar mucho cuando se hacen las horas felices que los papás, las mamás mandan a los niños a la hora feliz. No, que vaya porque le va a hacer bien, que vaya, que vaya. Y uno los confronta y les dice, pero vos necesitas también de Cristo. Vos lo necesitas. Y está bueno que lo mande, está bueno que los deje ir a la iglesia, pero necesitas vos creer en el Señor Jesús. En esta noche, ¿cómo estás? ¿Estás dormido espiritualmente? Dios te dice despertate, porque Satanás está haciendo lo que quiera con tu vida. Satanás te mantiene dormido y él te quiere llevar a la ruina, te quiere llevar a la condenación eterna, te quiere llevar con él a la condenación que Dios ya tiene preparado para Satanás, para los demonios, pero que también está ya preparada para cada uno de aquellos que no creen en el Señor Jesús. Y aquellos que somos hijos de Dios, también podemos caer en este estado, lamentablemente, de quedarnos dormidos espiritualmente. ¿Cómo estamos? Dios quiera que podamos despertarnos y que no dejemos que Satanás, y no seamos, mejor dicho, nosotros de Satanás un juguete, porque él habrá de tratar de seducirnos para que nos mantengamos dormidos. La salvación que tenemos no nos la quita ni Satanás ni nadie, la tenemos, es nuestra, no porque nosotros la ganamos, sino porque Dios nos la dio a través de la obra del Señor Jesús y ya está segura, no hay nadie que nos la quite, pero el gozo y la relación con Dios sí nos la puede quitar Satanás y el pecado en cada una de nuestra vida. Por eso, Dios quiera que en esta noche podamos todos irnos de aquí, de este lugar, bien despiertos, dándonos cuenta de nuestra realidad, pero ¿cuál va a ser la decisión que yo voy a tomar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Un día Jesús despertó a un joven rico que vino, que cumplía los mandamientos, tenía un buen pasar y lo despertó y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vendé, lo único que te falta es vender todo lo que tenés y dáselo a los pobres y vení y seguime. Lo despertó, los amarrió, le pegó una sacudida con lo que le dijo. ¿Y él qué hizo? Dice la Biblia que se fue triste. Dios quiera que esta noche no te vayas triste, sino que esta noche puedas tomar una decisión de seguir a Dios. Y esto es permanente, no es que hoy tomo la decisión y mañana ya, listo, me tiro al lado de la pileta a descansar. No, esto es permanente, todos los días me tengo que despertar, despertar y despertar para permanecer cerca de Dios,
atentos, velando, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Que el Señor bendiga su palabra.